Sí, bueno, son tres en una, ¿eh? Ahora sí, como al aceite. Mira, en primer lugar, sí estamos viendo un tema del periodo extraordinario, pero lo que estamos viendo es que necesitamos llegar primero a un consenso. Consenso implica hacer un dictamen sobre una reforma en particular. Si no tenemos ese dictamen, pues no tiene sentido convocar a un periodo extraordinario porque nos va a pasar exactamente lo que pasó en esta ocasión, que lo anunciamos, no logramos el consenso y al no tener el consenso, pues ¿para qué lo llevamos a cabo? Y lo único que estamos provocando es generando cierta expectativa que al final no estamos cumpliendo y obviamente pues se manda un mal mensaje a la ciudadanía, ¿no? Un mal mensaje en dos sentidos: uno, de que no logramos el consenso, y dos, de que no queremos trabajar, ¿no? Porque más o menos era la idea con la que los diputados convocaron, ¿no? A decir, miren, pues los senadores, nosotros sí, ellos no, cuando obviamente los dictámenes que están en discusión en Cámara de Diputados pues fueron ya aprobados por el Senado. Entonces, hemos estado platicando, hemos estado haciendo mesas de trabajo, yo nombré ahí al senador José María Martínez, para ver qué tantos temas podemos subir en un siguiente periodo extraordinario en agosto, la segunda quincena de agosto, pero no hemos definido en primer lugar si lo va a haber y en segundo lugar la fecha, hasta que no tengamos el consenso sobre estos temas. Por supuesto hay temas muy sencillos y hay temas muy complejos. Los complejos, Comisión Nacional Anticorrupción, es todo un tema. No veo yo la voluntad de que podamos avanzar en una fiscalía especializada autónoma, que es el tema de fondo para nosotros. Es decir, de nada sirve tener una Comisión Nacional Anticorrupción que cuando detecte la posible violación a la ley o la comisión de algún delito, pues le tengan que pedir a una fiscalía dependiente de PGR, porque le va a decir que no encontró los elementos suficientes que amerite iniciar un procedimiento penal. En cambio, si es una fiscalía autónoma, pues tendría la libertad de investigar y de determinar si existen los elementos del tipo, como dicen los abogados que saben, ¿no? Entonces, realmente nosotros es una posición en la que el PAN ha sido muy firme y vemos que pues no hay la voluntad del gobierno para ceder en ella. El segundo es el tema de IFAI. El Instituto Federal de Acceso a la Información lo estamos elevando a rango constitucional y le estamos subiendo tres características que no han podido transitar en Cámara de Diputados. Primera, la posibilidad de que pueda revisar a partidos políticos y a grupos parlamentarios. Segunda, la inacatabilidad, lo dije bien, ¿eh? Inatacabilidad de sus decisiones. Es decir, que no exista un recurso de alzada, porque no está resolviendo sobre un juicio ni está condenando a nadie, simplemente. ¿Mande? Estarían creando otro poder. Estaríamos creando otro poder, o subir a la corte a atacar una decisión del IFAI, cuando lo único que hace el IFAI pues, es abrir información, ¿verdad? Y cuando una información no es estratégica o de seguridad nacional, pues que la gente la pueda conocer. Y tercera, es el mecanismo para nombrar a los comisionados. Nosotros decimos que no debe haber la intervención del Ejecutivo, sino que sea totalmente ciudadana. En esos tres temas no hemos logrado el consenso. Por supuesto, todo esto pasa en un periodo extraordinario de la reforma político-electoral. Creo que parte del adendum que se firma, y con esto contesto la segunda pregunta, es que el gobierno federal y los grupos y los partidos políticos se comprometieron a que antes de entrar a otras reformas de gran calado tendríamos que pasar por la reforma electoral. ¿Por qué? Porque estamos viendo pues, los abusos que hubo por parte de los gobiernos estatales. Realmente en este proceso los ganadores fueron los gobernadores de los estados, donde obviamente al viejo estilo del Partido Nacional Revolucionario de 1929, pues utilizaron toda la estructura de sus cacicazgos locales pues para imponer a sus candidatos. Ahora sí, como dicen por ahí, a sangre y fuego, ¿no? Entonces sí creo que debe pasar primero la reforma político-electoral, en la que podamos lograr un consenso importante en todas las materias y que eso nos permita de alguna manera pues tener un elemento por parte del pacto y de los partidos políticos en el que el gobierno y los partidos distintos al nuestro pues nos cumplen básicamente en la reforma político-electoral. Y en tercer lugar, estamos también viendo qué temas vamos a ver para el primer periodo extraordinario de sesiones y por supuesto cuándo y quién va a enviar las iniciativas, ¿no? O sea, acuérdense que conforme a la Constitución pues son hasta 4 figuras distintas quienes pueden enviar iniciativas, son los legisladores, la Corte, el Ejecutivo y en algunas materias pues la Comisión de Derechos Humanos, pero y los congresos estatales. Entonces aquí realmente lo que estamos viendo es, bueno, qué es lo que va a venir del pacto
en función de estos grandes temas y qué van a proponer los legisladores. Entonces, lo estamos discutiendo, esa fue básicamente la intención de reunirnos por la mañana. Y por último, el tema de transparencia. Es decir, se ha generado tanta especulación en el tema de transparencia que cada quien interpreta la transparencia como le da su regalada gana y cada quien hace sus sumas y restas como considere lo más adecuado. Entonces hemos planteado la posibilidad de que los coordinadores nombremos una persona para que haga un reglamento sobre transparencia del Senado, consensado por los 3 grupos parlamentarios, y que abramos el Senado para que todo el mundo deje de especular y sepa exactamente con cuántos recursos se cuenta en el Senado y a qué se destinan. Entonces cada grupo parlamentario ya nombró a una persona. Yo he nombrado a la senadora Laura Rojas. Le voy a notificar ahorita en unos minutos más para que ella sea parte de esta comisión que organice el nuevo reglamento que permita abrir el Senado a partir del 1 de septiembre para que toda la ciudadanía se dé cuenta de cómo y en qué se gasta. Pero en los otros temas no hay acuerdo, por ejemplo, en el tema del PRI, el PRI insiste en que sí sean objetadas las decisiones del PRI en tribunales, que el Ejecutivo siga aprobando la resolución. Sí, están en esa posición. Nosotros necesitamos, esta reunión pues no fue para debatir un tema en particular, sino poner en la mesa los temas que había que discutir. Ahí va a haber, estamos designando senadores en cada mesa pues para que discutan qué temas si pudieran entrar y qué temas podrían estar muy complicados de alcanzar el consenso. Estos 2, por lo que mencionas, está complicado el tema, ¿no? ¿Senadores les aceptaron en Cámara de Diputados la propuesta de crear un grupo de trabajo para ver dictamen? Sí, bueno, estaba aceptada desde la vez pasada, lo que pasa es que nunca se integró. Lo que vamos a hacer es que ahora que pase el periodo extraordinario vamos a insistir en volver a sentarnos en la mesa con todos los diputados y buscar la forma de lograr un consenso. De hecho, yo mismo voy ahorita a las 3 de la tarde, se reúnen todos los diputados federales del PAN aquí en el Camino Real y vamos a platicar ahí con todos los legisladores. Me invitaron los diputados a platicar todos los temas y bueno, creo que es algo importante que para rehacer la relación entre grupos parlamentarios primero, ¿no? Antes de ir con otros grupos, pues entre el grupo de diputados y el grupo de senadores del propio partido, podernos sentar para ver todos los temas. Es decir, que los diputados sí ya lo reconocen como interlocutor para el próximo periodo. Sí, claro, ¿no? Además, tengo una gran amistad casi con todos los diputados federales. Oiga, ¿no es que estuvo bien lo que hizo ayer su presidente de partido de este condicionamiento de volver al pacto? Se cumple la DEDUM y se denuncian las irregularidades del 7 de julio, si hay una reforma política de por medio. Yo pienso que está bien. Pero realmente no es así como un juego de buena voluntad, porque pues finalmente lo único que ha ponderado el pacto es la agenda del Ejecutivo y del PRI, ¿no? Sí, no, hay un error de clarificación. Mira. El pacto se forma, bueno, voy a dar una explicación más de fondo, ¿no? En un país donde veníamos transitando con un ejecutivo muy fuerte, un presidencialismo absoluto que controlaba los otros 2 poderes, mira, tan los controlaba con el 94, Cedillo desapareció a toda la Suprema Corte de un plumazo, ¿no? Y por supuesto controlaba las cámaras, diputados y senadores. Entonces mandaba una iniciativa de reforma constitucional y déjenme decirles que tenemos récord. En alguna ocasión se reformó la Constitución en menos de 12 horas. Pasó por las 2 cámaras y aparte por 17 legislaturas estatales. O sea, así funcionaba el presidencialismo absoluto. De facto, obviamente, no de jure, ¿no? La Constitución no tenía esas facultades. Sin embargo, a partir del 97 el equilibrio de poderes fue cambiando. Se pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y un solo grupo no lo controla. Y en el 2000, pues ya en las 2 cámaras. Entonces pasamos de un hiperpresidencialismo a un hipopresidencialismo. Es decir, un presidente totalmente acotado por las cámaras. Entonces no podía o no puede delinear su plan de gobierno a nivel federal con reformas a la Constitución y con reformas legales porque no tiene la mayoría en las 2 cámaras. Entonces el presidente está obligado a sentarse y a consensar. No lo hizo Fox. Y no lo hizo Fox porque ni siquiera le entendió. Y no lo hizo Calderón porque la fuerza con la que llega el presidente Calderón, después de haber sido cuestionada la elección, pues no le da
la legitimidad como para plantear las grandes reformas y sentar a todas las fuerzas políticas, porque de entrada el Partido de la Revolución Democrática no se iba a sentar a la mesa con un presidente al que no reconocía como tal. Entonces no estaban las condiciones. Creo que uno de los méritos del presidente de la República es haber aceptado la invitación de los partidos políticos a sentarse a la mesa y sentar a todas las fuerzas políticas y entonces sí, hacer una agenda común, no la agenda del PRI o la agenda del presidente, sino una agenda común. ¿Qué propone el PAN? ¿Qué propone el PRI? ¿Qué propone el PRD? ¿Qué propone el gobierno? ¿Y cuáles son las prioridades para cada uno? De ahí surgen 95 puntos, que son los 95 puntos del pacto, y de ahí mismo se van generando las iniciativas. Tienes razón cuando dices que parece la agenda del gobierno y del PRI, porque el gobierno y el PRI lo han hecho ver así, y los partidos de oposición no han tenido la habilidad de decirle a la gente que eso que se está reformando son las propuestas que históricamente planteó el PAN y el PRD. En eso tenemos plena coincidencia y creo que ha sido más una limitación de nuestra parte que un acierto del gobierno. Entonces sí creo que el tema que está planteando el presidente Madero es un tema muy válido, es decir, a ver, espérate, estamos en la mesa platicando, pero pasaron tres cosas. Uno, no se cumplió con el adeudo. Los gobernadores les valió, bueno, iba a decir como dicen en mi pueblo, pero no, porque ya me regañan, les valió gorro el adendum. El segundo lugar, los atropellos por parte de algunos gobernadores durante el proceso electoral y las denuncias que pusimos, por ejemplo, en Veracruz, interpusimos 67 denuncias y solo están 2 funcionarios de un nivel pues, muy bajo de Sedesol suspendidos, todos los demás siguen igual. Y 3, el tema pasa porque dentro de la denuncia se señaló que primero habría una reforma político-electoral que permitiera que las elecciones en el país pues, no fueran tan atropelladas como se dieron en esta ocasión. A partir de que logremos la reforma político-electoral, entonces sí, entrémosle a los grandes temas del país, porque se van a necesitar muchísimos votos en las cámaras pues, para sacar temas como la reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma financiera, el propio tema de la Comisión Nacional Anticorrupción, el tema IFAIF. Entonces, bueno, si nosotros vamos a ir con el gobierno a sacar una gran cantidad de temas que van a transformar al país, pues por lo menos estamos pidiendo que primero saquemos la reforma político-electoral, entre las cuales se encuentra una propuesta que es el Instituto Nacional de Elecciones, que va a evitar que los consejos estatales electorales, que son controlados por los congresos locales, que a la vez son controlados por el gobierno priista, pues metan la mano en las elecciones como ha venido sucediendo actualmente. Senador, ¿ustedes estarían listos con una propuesta de reforma política para presentarla si es que el gobierno no accede a esta petición de la dirigencia? Y se le pregunto porque el grupo del senador Cordero presenta esta de los 17 puntos que la avalarían también y si la podríamos hacer. Mira, el partido ya tiene su propuesta, solo lo que estamos haciendo es consensándola en la mesa del pacto con la intención de que ya recoja las inquietudes de los demás partidos políticos y presentemos algo no solamente nuestro, sino ya consensado con todos los demás. En lo que se refiere a la propuesta que va a hacer el senador Barbosa y el senador Cordero, creo que algunos de los puntos que están planteando dentro de los 30 que mencionaron pues son transitables, no le vemos mayor problema. Algunos son contradictorios entre ellos y creo que otros son prácticamente no podrían lograrse un consenso. Lo que yo he dicho, bueno, que se presente la propuesta de donde surja, nosotros vamos con la del pacto, que llegue a la mesa de las comisiones, en las comisiones las analizamos, en los que tengamos consenso, pues lo sacamos adelante y en los que no, pues no se lograría llevar al pleno, se quedaría en las comisiones. Entonces, no afecta a uno a otra, ¿no? Puesto que al final del día lo que estamos buscando es tener una democracia más eficaz y mucho más barata. ¿Y la del partido la empujarían para un extraordinario? Sí, la intención es que pudiera irse a un extraordinario en agosto. Pero si de forma política usted ve que el pacto no transite, que no camine. Yo veo complicado que pueda caminar si no hay reforma política electoral. Ah, ya es tajante. Pues lo tendría que definir el presidente del partido, pero yo me sumaría a su petición. O sea, si no se solventan estos puntos que ayer se pusieron sobre la mesa de discusión, difícilmente PRD, o más bien, en este caso el PAN, podría volverse a sentar. Sí, yo pienso que tiene que resolverse el tema político electoral, eso lo planteó el presidente del partido, lo habíamos platicado con anticipación
Y creo que si no hay la mínima garantía que es sacar una reforma político-electoral, pues no se puede ir a transitar en todas las demás, cuando realmente uno de los puntos que los partidos más exigen pues son las reglas con las que vamos a funcionar como instituciones políticas. Oiga, senador, hablando de diferencias, ¿cuándo van a solventar ustedes las suyas propias? No, pues ya. ¿Ya no hay diferencias? No, con estamos a Ernesto, todo dar. Cordero, ya amigos como siempre. Pues mejor que siempre. Senadorita, ¿tiene algún comentario sobre lo que dijo Fox, esto de que es mejor presidente que Benito Juárez? No, Ay, Dios. no, y en serio. Ya enloqueció de veras. Un poquito. No, Es la no combinación puede de Toloache con ¿Qué Prusat. piensa que No, hombre, ¿cómo crees eso? No, Pues eso- lo estoy No, mire, castigando. eso es ofensivo para, Lo calumnio. para la historia, ¿no? No, ¿cómo puede ser eso? Está hablando de un muchachito que no hablaba ni español a los 11 años, en Guelatao, Oaxaca, ¿no? Se convierte en presidente de la Suprema Corte y luego presidente en 1854, cuando se inicia la Revolución de Ayutla, que demite como Monfort y entra Juárez como presidente de la Corte. El 54, le toca obviamente la reforma constitucional del 57, donde separa Iglesia y Estado, le toca la intervención francesa en el 63, le toca, muere en el 72, unos dicen que asesinado, otros dicen que por angina de pecho, le toca combatir a Díaz, por ejemplo, ¿no? Que después de haber sido el héroe del 2 de abril del 62, con la intervención francesa, no, hombre, no, no hay forma de comparación, ¿eh? No, yo pienso que no, pero eso no, yo, sí lo dijo, digo, no, ya estoy contestando algo. Lo dijo el Milenio, porque le preguntan, ¿con quién se compara como mejor y como peor presidente? Y la textual la frase, de calle me los llevo a todos, incluido a Juárez. No, y hoy dijo que para muchos Benito Juárez es su héroe, que el caballo. ay Dios. No, hombre, Juárez duró 18 años en el poder. Fíjense que uno de los eslogans con el que llega Díaz a la presidencia de la República, Porfirio Díaz, que compite con Juárez en el 72, de hecho se levanta en armas con el plan de la Noria, era sufragio efectivo y no reelección, precisamente porque Juárez venía de estar 18 años en el poder, ¿no? Por las circunstancias que le hayan tocado, ¿no? La intervención francesa, etcétera, lo que ya comenté. Y luego Díaz compite con Sebastián Lerdo de Tejada, a la muerte de Juárez, se queda Sebastián Lerdo de Tejada del 72 al 76, y en el 76 se vuelve a lanzar con el tema sufragio efectivo y no reelección, 1876, y pierde otra vez, y entonces se levanta en armas y derroca a Sebastián Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec, y entonces se queda de presidente hasta el 80, nomás sus 4 años. Pero pone a su compadre, el Manco González, reforma la Constitución y regresa de presidente, ya con reelección, en el 84, 88, 92, 96, 1900, 1904, 1908, que es cuando compite nuevamente ya con Madero. Bueno, lo que pudo haber sido una competencia, porque lo metió a la cárcel realmente. Y Madero regresa con el mismo eslogan de Porfirio Díaz, sufragio efectivo y no reelección, en 1908. Y entonces, pero comparar así a Juárez, yo digo que no ha habido ningún presidente en este país y en toda Latinoamérica como Benito Juárez, ¿no? Pues de hecho tiene el nombramiento de benemérito. No, yo creo que me voy a abstener de opinar sobre Fox después de su declaración sobre la marihuana, no sé que empecemos a fumar de la misma. Senador, quería pedir su opinión sobre el tema de los despilfarros en los que ha incurrido hasta el chofer de Romero de Champs, que ha documentado que le gustan las apuestas. ¿Qué piensa? Ay Dios, no, yo de eso no quiero opinar, no sé, no estoy enterado. Yo no puedo opinar sobre personas, pues, puedo opinar sobre instituciones. Si usted me pregunta el tema de Pemex, yo le puedo decir, el tema de Pemex es que también dentro de la reforma que se haga para el tema energético hay que hacer una revisión al tema de los beneficios y de las relaciones sindicales, eso sí lo puedo decir, pero ya ir o revisar si lo que se da al sindicato es lo adecuado o no lo adecuado, el gobierno federal tiene que sentarse con la parte sindical para hacer una revisión completa del contrato colectivo de trabajo, etcétera. Pero ya opinar sobre si alguien va a los caballos y le gusta apostar y todo eso, pues ahí yo no podría entrar en ese tema. Bueno, pero los privilegios que tienen los líderes sindicales. Pues por eso, creo que el gobierno está obligado ahí a revisar el tema con los sindicatos, ahí no podríamos nosotros entrar en ese tema. El PRD también acaba de mencionar hace un momento en una entrevista que es difícil seguir en el pacto todo lo que hemos comentado aquí en la mesa. Entonces ya es PAN y PRD que están con el civil. Entonces,
un exhorto al gobierno de Enrique Peña Nieto, están dispuestos a levantarse. Pues lo acabo de mencionar, hay que revisar el tema de reforma política electoral, o sea, porque realmente si hubo abusos, vean al gobernador de Quintana Roo, o sea, el gobernador de Durango, el gobernador de Veracruz, o sea, francamente ya no en campaña, ya ellos dirigiendo la tropa, pues se da, el gobernador de Zacatecas, o sea, llegas al gobernador de Chihuahua, o sea, ya llegas al exceso del exceso, o sea, Veracruz, o sea, impresionante ya la operación político-electoral. Entonces, el mensaje es, hagamos una reforma político-electoral a nivel federal que nos permita meter en cintura a los gobernadores, a los consejos electorales, a las policías. Ahora resulta que la policía es la que acarrea gente y mete al bote al que anda moviendo de otro partido. Entonces, ¿Con el Instituto Nacional de Elecciones? yo pienso que un instituto nacional pudiera funcionar, está el tema ahí puesto en la mesa, habría que discutirlo, por supuesto, que la soberanía, que si no, tendría que ir a un extraordinario. En agosto. Sí, porque ya en septiembre la ley, el artículo, ya ni me acuerdo, creo que son muchos, pero ya establece que el paquete fiscal debe entrar 8 de septiembre. el 8 de septiembre a más tardar y debe aprobarse el 15 de noviembre a más tardar, entonces pues estamos acotados, entonces todo ese tema va a entrar, si entra paquete fiscal y entra reforma energética, nos va a atrapar, y tenemos que sacar todo eso antes. Senador, usted declara en declaración patrimonial que mensualmente... Ya me acusaron por empobrecimiento inexplicable. 91,000 pesos, pero en su declaración anual en mayo, en su declaración patrimonial que usted presenta en mayo, dice que la percepción anual es una cifra por casi de los 600,000 pesos, que no coincide con los 91,000 pesos que usted declara mensualmente. ¿A qué se debe esta fluctuación de cifra? Sí, mira, lo que nosotros nos ganamos son 91,000 pesos netos, eso es lo que ganamos. Digo, lo que pasa es que cuando tienes un cargo adicional, que si eres vicepresidente, etcétera, etcétera, pues les dan una compensación adicional. Pero yo no, o sea, yo mis 91, y si fue en mayo, pues haber sido la suma de los meses estos, porque no es de todo el año. Sí, y acuérdate que nosotros entramos en septiembre, no entramos es decir, todavía no completamos el año. Apenas fue la actualización de lo que llevamos. Por eso mucha gente, inclusive allá en mi pueblo me hicieron un escándalo, que entré, me hice millonario, por Dios. Espérate, pues, si la declaración que di inicialmente fue con la que entré, no con la que voy a salir, y con la que entré en septiembre, que fue la que hice pública, y lo que he ganado de septiembre para acá. O sea, que eso es la cantidad, son 8 meses, de septiembre a mayo. Son 91,000, son 8, Son son como 728 728. Sí, de hecho iba incluyendo lo que pago de impuestos, ahí lo agregué también para que, si luego Senador, ¿usted no le estés dando ideas a los de inteligencia financiera, porque luego va a acabar ahí como alguna amiga allá en algún lugar. ¿Era su amiga? No, ahí está publicado lo que ganamos. De hecho, ¿saben una cosa? Todos esos datos están en una página del propio Senado. De hecho, mucha gente dice, ¿por qué el Senado no es transparente? Digo, está en la página del Senado, en el área de transparencia del Senado vienen todas las cifras. Senador, ¿usted considera que debe haber una base para que todos los senadores pues digan, pues sus salarios sean similares? Porque hay unos que ganan desde 87,000 y otros que ganan 425,000. No, mira, lo que hicimos, o bueno, lo platicaba antes, al principio, era que estamos creando una comisión entre los 3 senadores que coordinamos los grupos más grandes. Estamos nombrando un senador, yo nombré a la senadora Laura Rojas, porque vamos a hacer un reglamento para que el Senado, a través de este reglamento, pueda clarificarle a toda la sociedad cuánto se gana, a dónde se va el recurso y cuántos asesores tenemos, etcétera. De tal forma que haya una política y criterios ya muy definidos respecto a esto. Porque lo contrario, por ejemplo, a alguien le dan para gasolina y le puede decir, es que en mi sueldo también tengo lo de gasolina. O te dan para avión, ¿verdad? Y sumas lo del avión, cuando realmente eso no es un ingreso, es lo que te dan para ir y venir a tu estado. Entonces depende, no hay un criterio para decir esto, lo que sí te puedo decir es que hay un salario que son 177,000 pesos brutos, y luego te quitan el ISR, que son como 47,000, y luego te quitan un fondo de ahorro, que son el 20%, y luego te quitan un 10% para el partido, en el caso del PAN, a lo mejor por eso es la variación, el 10% se lo damos al partido, y al final del día nos quedan los 91,000 pesos, ese es el descuento.
¿Usted iría con la tesitura de recortar las dietas, de que fueran menos onerosas, de que encontraran un parámetro para vivir en la justa medianía y no los 121.700 pesos que ganan mensualmente? A 121, échalos. ¿Es lo que dice el diario oficial de la Federación? Fíjate que ese es todo un tema que a mí me gustaría abordar. Yo pienso que se debe hacer una ley de salarios máximos que permita que todos los funcionarios públicos del mismo nivel pudieran establecer un tope. Porque hay excesos, no en el Senado, ni siquiera en Presidencia. En Presidencia de la República el salario que tiene el Presidente de la República son 157,000 pesos. El senador tiene los 121 que tú dices y que obviamente una parte se va al fondo de ahorro, te quedan 91. Pero sí creo que hay abusos en el país. Por ejemplo, teníamos al exalcalde de la Nepantla con 749,000 mensuales, ¿no? Tenemos alcaldes que cobran 400, 500,000 pesos al mes. Y yo ya no digo meternos al tema de los ministros de la Suprema Corte, o meternos al tema de por ejemplo, de pronto dicen, no, es que los diputados o senadores tienen esta cantidad para asesores. Yo le digo, nomás vean lo que puede llegar a tener una dependencia X, vamos a poner Cedesol. Su presupuesto anual de la Secretaría de Desarrollo Social es de 92,000 millones de pesos. Entonces, Cedesol es solo una dependencia. Acá estamos hablando de todo un poder donde hay 628 legisladores. Ni en sueños podría alcanzar el Congreso mexicano ni siquiera un 10% de lo que pudiera operar la Cedesol en un año, ni un 10%. Entonces, esa disparidad entre poderes es impresionante, cosa que no se da en países como en Estados Unidos, donde las áreas de investigación, de análisis y seguimiento del derecho parlamentario en Estados Unidos son áreas que el gobierno privilegia mucho. Entonces, de tal forma que cuando una dependencia, vamos a poner la NASA, envía una iniciativa de ley, no sé, para privatizar el espacio, ahorita que está de moda, ¿no? Vender terrenos en la luna, etcétera. Tengan ahí el gap, que salen la contraparte en la Cámara de Diputados y Senadores y en Estados Unidos y te dicen, no, espérame. Y entonces tienen toda la información necesaria, como si fuera una dependencia del Ejecutivo, pero con una estructura gubernamental bastante amplia. Y tienen investigadores de fondo importantísimos, cosa que el Congreso mexicano no los tiene, ¿no? Tú te da para contratar un asesor de 20,000 pesos, 30,000 pesos, 60,000 pesos, ya bien pagado, pero, bueno, ese es otro tema. Entonces, pero no te da como para tener un team back, ¿verdad? De expertos. Por ejemplo, yo me encantaría tener aquí unos 10, 12 asesores en materia de petróleo y de energía, y hacendarios que yo pudiera tener al día todas las notas. No lo existe. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué no existe? Porque el Congreso mexicano estaba diseñado para eso. Los legisladores no hacían leyes. Las leyes se las mandaba el presidente de la República y le decía, mira, ahí está, y no me le muevas de una coma. Aquí se dedicaban a levantar la mano y irse temprano a comer. Pues ahora que el Congreso sí tiene que hacer leyes, sí tiene que reformar, sí tiene que meterse de fondo, pues obviamente implica fortalecer al Congreso mexicano, que aparentemente con toda esta situación que ha salido públicamente pareciera como que pues no debe tener nada y los legisladores deben de ganar poquito y básicamente nomás venir y votar. Creo que habría que cambiar un poco la visión sobre el parlamentarismo mexicano, ¿no? Yo te quiero pedir una opinión sobre esto que se publica el día de hoy. La Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene un importante subejercicio en el gasto de su tema central, que es la atención a los pueblos indígenas. Sin embargo, ya lleva buenas erogaciones en materia de remodelación de oficinas, vehículos nuevos, etcétera. ¿Me puedes revelar un poco? No, yo pienso que deben de dársele seguimiento a ese presupuesto, ver que, miren, hay algo que se llama ejercicio por programas, es decir, en lugar de establecer una cantidad de dinero para una dependencia, lo que se establece es una cantidad de dinero para el programa, y así lo puedes ir midiendo. A ver, ¿cuál es el programa que tienes para esta área? Entonces, a partir de ahí, cuando haces un presupuesto por programas, puedes ir definiendo en qué sí le estás ayudando y en qué no. Yo pienso que hay que ver ese tema con cuidado y hay que pedirle a, ya sea diputados o senadores, que convoquen a los titulares para que expliquen qué es lo que está pasando. Ya estamos a 7 meses de que inició el año fiscal y estamos a 8 meses de que inició el nuevo gobierno y creo que sí sería importante llamarlos a que rindan cuenta, ¿no? ¿Debería ser sancionable el subejercicio de recursos? Primero que nos expliquen, ¿no? Porque no podemos, si no tenemos conocimiento de fondo. En general, ¿habría que sancionar el subejercicio de recursos?
Lo- con una dependencia cuando hay subejercicio, lo que te habla es que no hay un trabajo eficaz y eficiente. No quiere decir que esté siendo mal utilizado. Por eso te digo que primero hay que investigar antes de comenzar a repartir culpas. ¿Cuáles son los estatutos ahorita vigentes de la Comisión Parlamentaria y qué pasa con la negativa del tribunal? Ya lo había contestado, creo. No pasa nada. Es decir, lo que dice el tribunal es no tengo competencia sobre esto, ahí está su asunto, yo no le entro. ¿Cuándo se reúne esa reunión que se pospuso? ¿Hay fecha? No, no hay fecha. Pero ya estamos platicando sobre el tema. Por eso sé que te estamos llevando la fiesta en paz, estamos platicando del tema. Y platicamos en el Comité Nacional y creo que va bien todo. Creo que antes de que empiece el primer periodo extraordinario, en septiembre, vamos a resolver ya estos últimos detalles del grupo, que en lo general hemos estado trabajando de manera muy coordinada. Pues, ¿verdad? Oiga, muchas gracias. Gracias.